¿Cómo están, hermano? Muy buenos días. Esta mañana del miércoles 8 de diciembre, aquí en el Perú es feriado. Y bueno, quería saludarlos en esta mañana a cada uno de los pastores, los líderes, los hermanos y hermanas y familiares que siempre están escuchando o viendo este video donde podamos estar compartiendo el diario de oración de hoy, miércoles. Amén. Así que hoy voy a eh, compartir con ustedes esta palabra que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Hoy, como les repito, miércoles 8 de diciembre, voy a compartir esta pantalla para poder, esta diapositiva, para poder entender un poquito lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. ¿Ok? El título de hoy es Comencemos la evangelización mundial. Nuestra lectura bíblica se encuentra en el libro de los Hechos, el capítulo 17, del versículo 1 al 9. Y solamente vamos a leer un versículo en esta mañana, el versículo 2. Así que los invito a que puedan leer los demás versículos. Y la palabra de Dios dice en esta mañana, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Está hablando de 3 sábados seguidos que él fue a compartir la palabra con los judíos, con las personas que estaban ahí en las sinagogas, en los lugares donde se compartía la ley, ¿no? Los judíos compartían eso. Entonces, la introducción de esta mañana habla de que tomar las cosas de Dios como nuestras cosas es editarlo. Es decir, que cuando yo tomo lo que Dios ha planificado, nos ha dejado en su palabra, es cuando yo comienzo a editar, comienzo a grabar el Evangelio en mi vida y comienzo a planificar mi vida dentro del deseo de Dios, dentro del plan que Dios ha establecido para mi vida y para poder caminar sobre ese plan. Entonces, simplemente es decir que busquemos el Evangelio y los temas de oración en ese campo que proclamaremos el Evangelio. Entonces nosotros simplemente tenemos que hacer es buscar el evangelismo que Dios da, el encuentro que Dios nos permite con las personas que están preparadas por Él para que puedan escuchar el mensaje de Cristo y reciban esta oración. Y también tener temas de oración, ¿no? En ese campo donde vamos a proclamar el Evangelio. Entonces, que tengamos ahí un cuaderno y apuntemos los temas o los títulos de oración para poder estar orando por el campo, por la familia, por los amigos, por los países, por los encuentros que Dios nos permite cada día a través de esta plataforma. Tengo la bendición de conversar con mucha gente, ¿no? Sin necesidad de viajar por ahora, pues estamos viviendo el tiempo de cero contacto, que a través de esta pandemia nos está permitiendo entrar a través de estas plataformas, a través del Zoom, del YouTube, del WhatsApp, a diferentes grupos donde nos están escuchando. Entonces, que naturalmente tendremos el estado para la oración de las 24 horas y se conectarán con nuestros estudios y oficios para sanar, para salvar y levantar las cumbres en las 237 naciones del mundo. Entonces, si nosotros nos concentramos a tomar las cosas de Dios como nuestras cosas, y si simplemente buscamos el evangelismo que Dios ha preparado a través de la oración, a través de los temas de oración, vamos a proclamar el evangelio realmente como debe de ser. Entonces, naturalmente, nosotros tenemos el estado para la oración. Dios nos da la fuerza para orar 24 horas. Mientras estamos durmiendo, mientras estamos haciendo nuestras cosas, estamos conectados en nuestra mente, en nuestro corazón, a la oración de las 24 horas. Y dentro de eso, entramos al misterio de las 25 horas, donde es el tiempo de Dios, donde yo ya estoy concentrado en lo que Dios quiere hacer. Entonces, mi vida se conectará al corazón de Dios. Nuestros estudios, el oficio, el trabajo que yo hago para sanar, ¿no? Y salvar y levantar las cumbres en cada país, ¿no? Por ejemplo, yo tengo la imagen de atrás del mapa mundi, de todo
de Centroamérica, de Europa, Asia, África, de todo el continente americano. Es decir, mi trabajo, mis estudios, todo lo que yo haga servirá dentro del Evangelio, dentro del contenido absoluto de Cristo. Se levantarán las obras para poder salvar a las personas, a nuestras familias, a nuestros amigos, a las iglesias que están perdiendo fuerza dentro de la iglesia, porque no conocen el Evangelio. Están sufriendo tanto como el mundo porque están desconociendo el problema fundamental del hombre y cuál es la solución. Están dando respuestas físicas a un problema espiritual. Un remanente, está hablando de nosotros que hemos quedado, que tenemos el Evangelio, de los niños, de los jóvenes, las personas que tienen el contenido del Evangelio correcto, dice, si disfrutara y experimentaran de estas respuestas, entonces la evangelización mundial va a comenzar en nosotros. Se cumplirá en id de Dios, id a ser discípulos de Mateo 28, 18 al 20, que será predicado el Evangelio del Reino de Mateo 24, 14, y seréis testigos de Hechos 1, 8, con el poder del Espíritu Santo. Se cumplirá, o sea, comenzaremos a experimentar las respuestas en el campo, en las plataformas virtuales, conectando con diferentes países, hermanos y hermanas que están en diferentes partes del mundo, latinos, europeos, asiáticos, americanos, y podemos transmitir el Evangelio absoluto de Cristo. En el punto número 1 habla de que tenemos que editarnos para tener nuestros ojos fijos ante Dios. O sea, tenemos que editar nuestra mente con la palabra de Dios. Amén. Tenemos que editar nuestro corazón, lo que se ha grabado, lo que se ha enraizado, lo que se ha hecho natural incorrectamente. Tiene que salir todo eso para que pueda entrar la palabra de Dios. Podamos guardar y atesorar el más grande tesoro que tiene todo hijo de Dios, en la palabra de Dios. Dios tiene sus ojos fijos en los que tienen la mirada en las cosas de Dios, en las cosas de Él. Él ha puesto su mirada, y Él tiene su mirada en aquellos hombres y mujeres que están en el campo. Y cuando me refiero al campo, me refiero al lugar donde Dios los ha llamado, a evangelizar, a pastoreando, evangelizando, como maestros. Pero más que todo eso, es como testigos de Cristo. Personas como Moisés, que se aferró y obedeció la palabra de ofrecer sacrificios de sangre con la actitud del solo y pidió las respuestas únicas de Dios en la oración. Entonces, es importante entender eso en esta mañana, que dentro de todo esto yo voy a decir respuestas únicas delante de Dios a través de la oración. ¿Por qué? Porque Dios tiene su mirada, ha puesto sus ojos fijamente en los que tienen la mirada en las cosas que Él ha preparado para nosotros. Entonces, no es un nivel de evangelismo con un esfuerzo arduo, sino debemos transmitir las cosas necesarias para ver las obras de la recreación. Entonces, no es que yo haga el evangelismo, es Dios haciendo el evangelismo a través de mí. La promesa de Dios, más que un mandato en Mateo 28, 18 al 20, ir a ser discípulos de las naciones, más que un mandato, una orden, es una promesa de que él estaría con nosotros. Él iba a preparar camino, preparando los corazones para que nosotros llegáramos y compartamos el mensaje de salvación. Si Dios no va delante de nosotros, nosotros no podemos llegar a nadie, no podemos convencer a nadie, porque que convence a la gente de pecado es el Espíritu Santo, es Dios preparando el corazón de las personas. Amén. En el punto número 2 habla de que tenemos que resplandezcamos la luz a las 237 naciones del mundo entero. Entonces solamente eso es posible a través del Evangelio. Amén. La plataforma representativa del campo que conecta con Dios es la iglesia. No solamente la iglesia física, un templo que se ha dedicado o que está centrada en el culto, restaurar el culto y dar la palabra de una forma correcta en el Evangelio, sino la iglesia que somos nosotros. La iglesia física, la iglesia que andante, donde vayamos, donde estemos, estamos yendo como iglesia representando a Dios. Entonces, esa es la plataforma representativa del campo
que está conectada con Dios. Entonces nosotros, que somos los esparcidos y la plataforma espiritual, tenemos lo que salvarán los lugares abandonados, con las obras que trascienden el tiempo y el espacio. Entonces nosotros, que estamos en diferentes partes del mundo, con el contenido del Evangelio, vamos a poder ser esta plataforma espiritual para salvar al mundo, para salvar esos lugares donde no ha llegado todavía el Evangelio, esas 5.000 tribus donde todavía no ha sido compartido el Evangelio. Entonces, vemos acá que Pablo vio las obras de la restauración del campo, en las sinagogas y en los mercados que nunca habían escuchado del Evangelio. Entonces el propósito de Dios es salvar y resplandecer la luz en los lugares que no hay nada y el mundo entero, y esto es la externalización. Entonces, ¿qué se refiere con este término? Es que todos puedan conocer, que nosotros como siervos, como embajadores espirituales, como atalayas espirituales, como guardas espirituales, tenemos que dar ese servicio completo, tenemos que darnos por completo hacia la evangelización mundial, dentro de nuestro oficio, dentro de nuestros estudios, dentro de la iglesia, donde estemos, en el campo que Dios nos permite estar, vamos a ser simplemente esa luz espiritual, esos atalayas que resplandezcamos el evangelio, donde hay tinieblas, esos lugares vacíos, lugares que están en destrucción, lugares donde hay mucha idolatría. Nosotros hemos sido llevados o llamados por Dios para resplandecer el evangelio y establecer el reino de Dios ahí donde vayamos. Entonces, el tiempo más gozoso es tomar las cosas de Dios en nosotros y planificar para el plan y el propósito de Dios se cumpla, para que se cumpla. Entonces, es el tiempo más gozoso para el Hijo de Dios, para el evangelista, para el pastor, para el joven, para el remanente de Dios, es que dentro de Dios nosotros podamos planificar para el plan y el propósito de Dios para que se cumpla ese itinerario de Dios. Entonces hay un método bíblico, hay una estrategia bíblica para hacer evangelismo. No es cualquier método, no es un método humano, es un método donde el Espíritu Santo ha establecido su palabra para ir y predicar el evangelio de que Jesús es el Cristo a las 237 naciones del mundo. Entonces, este poder será enraizado en nosotros y seremos testigos. Amén. Seremos testigos de la recreación. Seremos testigos absolutos de que Dios está cumpliendo su palabra. Seremos esos testigos de que Dios está usando para esta época, donde hay mucha idolatría, donde hay mucha gente enferma espiritualmente, físicamente y mentalmente. Y nosotros somos esa luz. Nosotros somos esos atalayas, esos pastores, esos líderes, esos evangelistas que Dios ha llamado en esta época para poder transmitir el mensaje absoluto de que Jesús es el Cristo y que ha solucionado todos los problemas de nuestra vida, solamente a través de creer en Él y en su palabra. La oración en esta mañana es: Dios, que tengamos nuestros ojos ante Dios o ante ti. También que seamos los que resplandecen la luz a las 237 naciones del mundo y que podamos, Padre, en esta mañana entender de que somos esos líderes espirituales, esos pastores, esos evangelistas, esos jóvenes, esos hombres y esas mujeres, Señor, que ahí en su secreto están orando para que se cumpla, Señor, la evangelización mundial. Oramos, Dios, para que cada iglesia, cada pastor, cada hermano, cada familia que en este tiempo está escuchando este audio, este video, Señor, pueda entender de que tú los has llamado, primero para sanarlos, para equiparlos y para enviarlos, Señor, a cumplir la gran comisión. Dentro de ese propósito, dentro de esa promesa de que tú, Señor, nos diste de que ibas a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oramos en esta mañana sabiendo de que Jesús es el Cristo, el solucionador de todos los problemas de nuestra vida. Te amamos y te bendecimos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Así que espero que este corto diario de oración lo podamos transmitir, lo podamos compartir con otras personas, lo podamos meditar y entender de que Dios está cuidando de nosotros, porque somos sus escogidos. Amén. Así que bendiciones.